Bueno, continuamos entonces con lo que habíamos visto en la clase anterior, ya lo que es del lenguaje de programación Graphics, ¿no? Recordemos que Graphics consta de tres partes importantes, justamente unas que son las etapas, el otro que es el paso o transición o condición, perdón, y lo que es la acción, ¿no? Entonces, las etapas son, como lo dice su nombre, son las etapas del proceso de programación. Por ejemplo, siempre va a comenzar por una etapa 0, una etapa 1, 2 y así subsiguientemente hasta que se vuelva a retroalimentar. De igual manera tenemos una condición para que cuando esa condición, o sea, en esta condición está netamente lo que es la lógica de programación, qué es lo que va a hacer, cuándo va a ser y en qué momento, ¿no? Entonces es aquí donde programamos si los contactos van a ir abierto, cerrado, que cuando el otro esté abierto a esto lo apague o lo accione, etcétera. Se programa todo aquí, ¿no? Y una vez que cumple esta condición, pues da paso nuevamente a otra etapa y al mismo tiempo cumple una acción. Vamos a realizar la programación entonces como tal. Solo es unir ahí y no nos olvidemos siempre la retroalimentación, ¿no? Esto es muy importante porque si no va a finalizar aquí nuestra programación y de ahí ya no se va a poder nuevamente comenzar. Voy a hacer esto un poquito más grande ahí. Entonces aquí en la acción vamos a accionar a una bobina del contactor K1, como estábamos haciendo el accionamiento de un motor, obviamente mediante un contactor. Entonces ahí la bobina. Necesitamos dos pulsadores directamente ahí. Yo voy a ocupar un cerrado y un rojo y un verde, ¿no? Le voy a poner a este nombre stop, lo que es color rojo, y al verde le voy a poner start y ya está. Muy bien. Ahora sí, ¿cuál va a ser la condición? La condición que voy a programar es la siguiente, que cuando yo presione start tiene que obviamente activarse. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a poner start y cuando presione stop tiene que apagarse. Entonces voy a poner stop ahí. A ver, hacemos la prueba. Presiono start, excelente, ha dado paso a, ¿por qué? Porque ha cumplido la condición. Me dice que cuando yo presione esto tiene que dejar pasar. Entonces eso es lo que ha hecho. Y al dejar pasar de la etapa 0 a la etapa 1, como en la etapa 1 está asociado una acción, entonces lo que ha hecho es desencadenar obviamente una acción real, ya lo que es el enclavamiento de una bobina del contactor, ¿no? Ahora la otra condición me dice que cuando yo presione stop tiene que apagarse y también tiene que nuevamente retroalimentarse a la etapa 0. Ahí está, ¿no? Nuevamente se ha accionado de color azul. Y así es como va a trabajar un arranque directo de motor. Pero ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos también condicionar las protecciones del motor. Sabemos que para el arranque de un motor es innegable introducir lo que es un relé térmico, ¿no? Como tal, para proteger al motor. Entonces vamos a nombrar a como RT, como relé térmico. Y el relé térmico vamos a utilizar sus dos contactos, el contacto abierto y el contacto cerrado. Aquí tengo el el cerrado, y aquí tengo el abierto. Lo vamos a tabular también con el mismo nombre, RT, y también aquí RT. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar estos contactos? O sea, ¿cómo vamos a condicionar? Esa era la interrogante en la clase, ¿no ve? ¿Cómo vamos a realizar la lógica de programación para que cuando este relé falle, o sea, conmute sus contactos, cuando este contacto se abra y cuando este contacto se cierre, logre desencadenar acciones? ¿Qué tipo de acciones? Cuando esto se cierre, tiene que apagar el motor, ¿verdad? Y cuando esto se abra, tiene que apagar el motor y no tiene que permitirme accionar. Y aquí lo mismo. Cuando esto se cierre, tiene que apagar el motor y no tiene que permitirme accionar hasta que lo reiniciemos o hasta que reseteemos el relé. Entonces lo que vamos a hacer es justamente asociar el pulsador Start en serie, así, con el relé térmico, con el contacto cerrado del relé térmico, y vamos a asociar en paralelo el contacto, o mejor dicho, el pulsador Stop con el contacto normalmente abierto del relé térmico.
Y aquí es lo que tenían que ustedes haber averiguado en esta parte. Cómo es que vamos a introducir. Nadie se ha dado cuenta en la clase, nadie ha preguntado. Es muy importante que razonemos por eso. Ustedes si ven bien aquí, ¿qué es esto? Esto es un contacto normalmente cerrado, no es abierto. En el lenguaje de programación ladder, ¿se acuerdan que los contactos cerrados se ingresan de esta manera? Pues bien, en GraphSet de igual manera, se introducen negados. Entonces yo digo, para que se pueda accionar K1, ¿qué cosa tiene que estar? Aquí tengo que poner la condición. El pulsador start tiene que estar en serie. Y para poner serie, recordemos que hay dos símbolos muy importantes, que lo voy a poner aquí al ladito, que es este símbolo de asterisco, que no significa, o me ha dicho que significa circuitos o contactos en serie. Ahí está. De igual manera tenemos la simbología del signo más, que significa contactos en paralelo. Con estas dos aclaraciones, entonces procedemos. Entonces, como vamos a decir que es en serie, aquí start vamos a programar en serie con el contacto normalmente cerrado del relé. Entonces digo start porque es en serie, y aquí es la clave, ¿no? Este símbolo que es un guión, vamos a colocarlo RT, y si ustedes se dan cuenta en la parte de aquí, lo voy a hacer más grande para que se vea mejor. No me permite. Otra vez lo voy a hacer más grande. Ahí, ahora se va a notar mejor. Si ustedes se dan cuenta aquí, como he puesto start guión RT, se dan cuenta que en la parte de aquí arribita ya se ha negado. O sea, me está diciendo, para que deje pasar tensión, tiene que el pulsador start tiene que encontrarse en ese estado con el contacto normalmente cerrado del relé térmico. Muy bien, entonces ya lo he hecho ahí. Y lo mismo para aquí abajo, pero en este caso ya no en serie, sino en paralelo. ¿Por qué? Porque cualquiera de los dos que se presionen tienen que apagar la bobina del contactor. Entonces hago lo mismo, simplemente es tabular, más, porque ahora es un paralelo, más el contacto normalmente abierto. Como es abierto, ya no utilizo el símbolo de negado, simplemente coloco RT y ya estuviera, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba. A ver, como está aquí cerrado, no va a pasar nada, me va a dejar accionar, perfecto. Y por aquí voy a apagar, no hay ningún problema, ahí está bien. Ahora vamos a decir que de pronto le he dado start, está funcionando ahí el motor o la bobina del contactor, y de pronto hay una falla en el relé. Entonces voy a simular la falla, y cuando simulo la falla, se ha apagado esto, el motor o el contactor, y al mismo tiempo ha retroalimentado aquí, porque eso es lo que me dice aquí mi condición. Como la condición que yo he tabulado aquí me dice que stop está en paralelo con RT, de tal manera de que cualquiera de los dos, cuando se accionen, tiene que apagar esto. Y aquí, cuando yo quiera encender, si ustedes se dan cuenta, estoy presionando, pero no enciende. ¿Por qué no enciende? Porque ya no está cumpliendo la condición que yo he programado. ¿Cuál es esa condición? La condición me dice que el pulsador start tiene que estar en serie con el contacto normalmente cerrado. Recordemos aquí, normalmente cerrado. Pero aquí no está cumpliendo. ¿Por qué? Porque este ya no está normalmente cerrado, sino que está normalmente abierto. Y como no está cumpliendo esta condición, pues no está dando paso a la transición para que se energice la etapa 1. Entonces necesariamente aquí no me va a dejar, y para que me deje tengo que resetear o reiniciar el relé térmico ahí, y recién ahora sí cumple esta condición, ¿no? Ahí, ¿ven? Lo mismo. Y es así como tenemos que tabular o programar, en este caso, las protecciones del motor, ¿no? Entonces reiniciamos, start, stop, start, stop. ¿Ve? Entonces esa es la condición. Ahora, por ejemplo, si es que digamos que tenemos que introducir una parada de emergencia, ¿no? Tenemos que, o sea, antes de iniciar todo el proceso, vamos a tener una parada de emergencia en el tablero, el cual va a encender todo el sistema y recién vamos a poder dar marcha y parada. Entonces, ¿dónde introduciríamos esa parada de emergencia? Obviamente en la parte de arriba,
¿Por qué? Porque va a ser una condicionante para que todo el proceso comience. Entonces yo voy a introducirlo ahí. Y aquí voy a poner una parada de emergencia. Esta parada de emergencia con el nombre de S0, si lo vamos a tabular. Y aquí igual me va a decir que cuando S0 esté cerrado, recién me va a dejar dar paso aquí. Entonces vamos a ver. Bueno, ahí le damos Start, Stop, y se dan cuenta que ya no ha recirculado o no se ha energizado nuevamente la etapa 0. ¿Por qué? Porque justamente está abierto la parada de emergencia, ¿no? Pero si yo lo cierro, o sea, el interruptor on-off, cierro, recién se va a cumplir esta condición. A ver, otra vez, vamos a reiniciar. Ahí cerramos esto, le damos Start, Stop, y ahí nuevamente se dan cuenta ya se ha energizado. ¿Por qué? Porque ahora sí está cerrado el interruptor on-off, ¿no? Es esta llavecita de aquí para los que tal vez no se están ubicando. Esto creo que tiene en 2D, no tiene. A ver, aquí está, más o menos son estas llaves, ¿no ven? Así, on-off, eso es lo que estoy queriendo explicarles. Entonces, esta llave sí o sí tiene que estar en un principio cerrada, es como darle energía a todo y recién va a poder trabajar normalmente. Si por algún motivo pasa un accidente, algo, yo voy a agarrar y digamos, abro esto y obviamente, y aquí también hay un error, si abro esto tendría que apagarse esto, ¿no ve? Pero no se está apagando, ¿ve? Entonces necesariamente tengo que apagar con esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Introducir también esto a la condición. Entonces, para que esto se apague, simplemente voy a decir que tengo que poner en paralelo para poder apagarlo con S0. Entonces más S0 y ahí. A ver ahora. Vamos a darle lo que es la tensión. Aquí. Ya. Entonces no me permite. Entonces no es S0, sino es más negado de S0. Eso no hay que tener en cuenta eso. A ver ahora, se pone a su lugar, marcha, cerramos, Start, Stop, sin ningún problema, está trabajando, ¿ve? Y de pronto hay una falla, apaga el sistema, ¡pram! Listo, he apagado todo. Por más que quiera encender, no va a poder hasta que venga y accione, digamos, ¿no? Ahí recién me va a permitir. Bueno, como es un simulador, no me está permitiendo, pero en la realidad sí me permite cuando yo ya cierro este contacto, ¿no? Entonces ahí, bueno, puedo trabajarlo normalmente, ¿ya? Entonces lo mismo con el relé, ahí está, ¿ve? Nuevamente se ha apagado, por más que yo quiera encender, no me va a dejar hasta que lo reinicie y nuevamente trabajo, una parada de emergencia, desacciona absolutamente todo. Y es así como trabaja el diagrama GraphSet. Es el diagrama muy fácil, esto es fácil, es más fácil de programar que el ladder y demás. Solamente hay que tener en cuenta estos dos símbolos, serie y paralelo, ¿ya? Este símbolo de asterisco, en algunos textos o algunos programas, por ejemplo, hay un programa exclusivamente para programar GraphSet que se llama GraphSet Studio. No viene con este símbolo de asterisco, si viene con una X, como decimos, signo de multiplicación. Eso es igual, lo mismo, significa en serie. Y el signo más que no cambia, que significa en paralelo, ¿no? Nada más. Entonces espero haberles hecho entender esta parte. Y bueno, vamos a grabar otro video más, por ejemplo, vamos a hacer más ejemplos, una inversión de giro, para que se entienda mejor, ¿ya? Eso sería, estudiantes, vayan realizando sus láminas y la tarea que les he dado en plataforma.